Capítulo 48. Arrasen con ellos, parte 2. 4 División acorazada, puesto de mando de vanguardia. Ante la aparición de una división acorazada desconocida, el puesto de mando de vanguardia de la 4 División acorazada del Ejército Imperial de Graf Alcas se encontraba sumido en el caos absoluto. El 27 Regimiento de Exploración de la 11 División ha perdido contacto total. Informe del 45 Regimiento de Tanques dentro de la cueva. Estamos entablando combate con unidades acorazadas enemigas de vanguardia. Entrando en fase de respuesta. Son demasiado rápidos. Ya han entrado en contacto. En medio del desorden de la tienda, el general de división Borg Fritz, quien se encontraba de inspección en la zona, hizo su entrada. Atención, saludo al general Borg. Descansen. Coronel, explique qué está ocurriendo. Señor. Parece que ha aparecido una unidad de tanques distinta a las fuerzas del gobierno actual. Nuestras tropas dentro de la cueva ya han comenzado las hostilidades. El comandante de vanguardia explicó la situación de forma concisa. Este oficial, que lideraba el grupo de combate a cargo de este sector, era uno de los talentos más brillantes seleccionados personalmente por Borg. Su competencia se reflejaba en su capacidad de síntesis. Borg, tras escuchar la explicación, se llevó la mano a la barbilla, reflexionó unos instantes y sentenció: ¿una unidad que no pertenece a las fuerzas del gobierno? No me digas que. Es muy probable, señor, que las unidades del ejército de Japón que mencionaban los informes de inteligencia se hayan movido finalmente. Así que por fin se han decidido a actuar, esta vez el oponente será difícil. Borg, tras escuchar al comandante, hizo ademán de tomar el mando directo en la línea de frente, como si fuera lo más natural del mundo. Sin embargo, el comandante de vanguardia lo detuvo. General Borg. ¿Qué ocurre? La capacidad de penetración del enemigo es alta. Existe la posibilidad de que este puesto de mando se convierta en la mismísima primera línea. Por favor, utilice el avión de enlace y retírese al puesto de mando de la retaguardia. El comandante señaló el pequeño avión de enlace estacionado fuera de la tienda. Era su última carta para escapar a tiempo. ¿Estás seguro? Si uso el avión, no podré regresar aquí para apoyarte. Yo soy el comandante de vanguardia. Mi deber es dirigir desde aquí hasta el final. Pero usted debe dirigir a todas las unidades de la retaguardia en conjunto. El comandante logró persuadirlo. Sabía que si dejaba a Borg allí, este seguiría dirigiendo desde el punto más peligroso, y eso no era conveniente para la estructura de mando general. Borg aceptó los argumentos y, aunque no estaba del todo conforme, decidió seguir el consejo. Recuperó la calma y recordó que aún tenía muchas unidades bajo su mando que requerían su dirección. Está bien, lo usaré. Coronel, por lo que más quieras, no mueras. No tengo intención de morir en vano, señor. Estaré bien. El comandante de vanguardia saludó con una sonrisa y despidió al general. General Borg, por aquí. Sí, coronel, buena suerte. Igualmente, mi general. Borg se marchó junto a su ayudante. En cuanto el general salió de la tienda, el rostro del comandante cambió por completo y regresó a la mesa de mapas con una mirada gélida. Al mismo tiempo, interior de la cueva, 45 Regimiento de Tanques. 3 Compañía de Tanques aniquilada. Solo quedan 2 vehículos operativos, el enemigo nos ha sobrepasado. Su despliegue es demasiado veloz. Maldita sea. Abandonen esta posición. Dejen atrás los cañones antitanque. Mientras tanto, el regimiento de tanques que se había internado primero en la cordillera de la cavidad comenzaba a mostrar signos de colapso. Las unidades que habían entrado como vanguardia pertenecían a la 4 y 11 División acorazada de Graf Alcas, encargadas del flanco izquierdo. Por el flanco derecho, se suponía que una brigada acorazada de la 18 División del Ejército de Milicial, superior en velocidad, debía romper las líneas y rodear al enemigo. Sin embargo, la brigada de Milicial había entrado en contacto con una unidad de tanques desconocida hacía apenas una hora, y fue aniquilada en menos de 10 minutos. Lo que siguió fue una sucesión de rupturas tras rupturas que atravesaban sus líneas. Era una infiltración y un flanqueo tan impecables que no les daban tiempo ni de reaccionar. Ya habían perdido a la mitad de las tropas dentro de la cueva. Capitán, la línea de frente ha sido rota. A este paso vendrán hacia nosotros. Ya lo sé. Una compañía de tanques de la 11 División estaba inmovilizada. Algunos de sus vehículos habían aspirado polvo de arena, deteniendo sus motores, y estaban realizando reparaciones de emergencia. El capitán pidió un informe al subordinado que sostenía la radio detrás de él. Operador. ¿Cuál es la situación?
Señor, el contacto con la unidad enemiga no identificada ocurrió en la línea de frente de las fuerzas del gobierno. En cuestión de instantes, nuestra línea defensiva fue pulverizada. La situación es crítica. Eso ya lo sé. ¿Qué hay del resto de aliados? La 43 Brigada de Milicial en el flanco derecho está en la misma situación. En cuanto a las fuerzas rebeldes, parece que sus unidades se han dispersado y están siendo rodeadas. Maldita sea, nada va bien. No queda otra, avanzaremos solo con los que puedan moverse. Debemos evacuar a tantos como sea posible. Entendido. Tras la orden del capitán, todos subieron a sus tanques. Sus vehículos eran los Lupus, tanques Panzer IV mejorados específicamente para enfrentar a Japón. No solo su compañía, sino todas las divisiones habían reemplazado sus modelos antiguos por este tanque. Contaba con un motor de alta potencia, un cañón antitanque de 75 milímetros de cañón largo y un blindaje que, según decían, era del tipo compuesto, formado por múltiples capas de materiales. Sin duda, era la vanguardia técnica del imperio tanto en ataque como en defensa. Aquí vehículo número 5. Visualizo tanques enemigos al frente. ¿Qué? Ya están aquí. Pero en el momento en que se disponían a entrar en combate, un reporte que parecía un grito surgió de la radio. Al mirar al frente, incluso sin binoculares, se veía una enorme nube de polvo a una distancia alarmantemente corta. Al usar los binoculares, vieron tanques grandes con torretas en forma de cuña muy distintivas. A pesar de la distancia, se veían enormes. Parecían tanques pesados. El enemigo avanzaba en una formación de columna simple, liderada por un vehículo blindado grande, que no tenía cañón. Lo usaban como escudo. Uno de ellos carga hacia nosotros. A una velocidad increíble. No queda de otra, todos los vehículos, respondan al fuego desde su posición. Munición perforante. Atraviesen a ese monstruo. El capitán juzgó que no había tiempo para cubrirse y ordenó abrir fuego. Cada vehículo apuntó al gran blindado que encabezaba la carga. Fuego. De los Lupus alineados brotaron llamaradas simultáneas de sus cañones principales, disparando 12 proyectiles de 75 milímetros. Al ser derivados de cañones antiaéreos, su velocidad inicial era mucho mayor que la de un cañón de tanque convencional. Los proyectiles de alta velocidad y penetración volaron rectos hacia el tipo 90 modificado. Casi todos impactaron directamente en la torreta. Lo logramos. El artillero exclamó esperanzado al ver las violentas explosiones en la torreta enemiga. Sin embargo, el tipo 90 modificado no se detuvo. Siguió cargando sin perder velocidad. Al ver esto, la tripulación se quedó sin palabras. El blindaje reactivo explosivo, montado en el frente había neutralizado los proyectiles, desviándolos hacia direcciones aleatorias. E incluso si alguno lograba penetrar el blindaje compuesto que había detrás era inexpugnable para ellos. Al desconocer estos hechos, solo veían a un tanque enemigo que no se inmutaba ante los impactos, lo que les generó un terror profundo. Capitán. Maldición, no retrocedan. Todos, sigan disparando. El capitán mantuvo la orden de fuego. Sus tanques disparaban frenéticamente intentando destruir aquel blindado, pero nada surtía efecto. Fuego. No dejen de disparar. La columna enemiga se está desplegando. Confirmo nuevos tanques enemigos a escala de compañía. Al mirar por la cúpula tras el informe, vio que los tanques enemigos que se ocultaban tras el escudo se abrían en abanico, tomando posiciones de tiro. Así que esos son los verdaderos atacantes, todos, apunten a los que tienen cañón. Entendido. Disparen. Cada vehículo apuntó a los tanques con cañón y disparó. Al ser objetivos en movimiento, algunos tiros fallaron, pero gracias al alto entrenamiento de la compañía, la mitad de los proyectiles impactaron. Sin embargo, los tanques enemigos simplemente rebotaron los disparos y apuntaron sus cañones hacia ellos. No les hace nada. Tanque enemigo abriendo fuego. Aquel disparo fue demasiado pesado, demasiado grande para ser llamado simplemente cañonazo. El proyectil enemigo buscó sin piedad al vehículo número 8 de la compañía y atravesó su blindaje. Aunque el tipo 10 japonés disparó munición de alto explosivo multiuso, EATMP, fue más que suficiente para perforar el blindaje del Lupus. El vehículo número 8 fue destruido por completo. El proyectil atravesó el interior como si lo vaciara, provocando una explosión masiva en el depósito de municiones que lo redujo a fragmentos. Vehículo 8 destruido. Explosión del depósito. Disparo en movimiento. El capitán quedó estupefacto ante la precisión del enemigo.
No solo les habían disparado mientras corrían a toda velocidad, sino que los habían aniquilado de un solo golpe certero. Y tras ese disparo, el enemigo continuó abriendo fuego, uno tras otro. Vehículo 10 destruido. El vehículo 9 ha quedado inmovilizado. No puede ser un golpe de suerte. Vehículo 4 destruido. Sin supervivientes. Aquí vehículo 5. El cañón principal del enemigo nos apunta. Maldición, retrocedan a toda máquina. Boom. Los gritos de agonía se sucedían uno tras otro en la compañía. Es más, a través de las frecuencias de radio interferidas, se escuchaban los lamentos de otras unidades. Cuartel General de Batallón, aquí la 2 Compañía de Infantería. Estamos siendo arrollados por una carga de tanques enemigos y la unidad se está dispersando. Incluso el mando de la compañía apenas puede mantener su posición usando los semiorugas como escudo. Aquí el Cuartel General de Batallón a la 2 Compañía, enviaremos apoyo de la 1 Compañía de Infantería. Aguanten como sea maldición, también vienen hacia Aku. ZZZZT. Más de la mitad de los tanques de la compañía habían sido destruidos antes de que finalmente comprendieran la táctica del oponente. Su error fue disparar primero al transporte blindado. Era un señuelo. Maldita sea, están usando a esos sin camión como escudos. Esta es la táctica acorazada del ejército de Japón. Esta táctica es una locura. El capitán de la compañía golpeó el interior del tanque llevado por la rabia. Mientras tanto, el enemigo seguía avanzando. El blindado de vanguardia cargó directamente hacia ellos. El blindado viene hacia nosotros. Es que no valoran sus vidas. Conductor, esquiva a la derecha. Va a chocar. El capitán ordenó maniobrar para evitar la embestida. Lograron esquivar hacia la derecha, pero uno de los tanques que no fue lo suficientemente rápido fue impactado por la hoja de empuje, docer, del enemigo y volcó por la inercia del golpe. ¡Qué potencia de carga! Es como un elefante de guerra. Capitán. Al frente. Gritó su subordinado. El capitán de la compañía miró hacia adelante y vio un tanque tipo 10 que ya le apuntaba directamente con su cañón. ¡Malditos sean! Esas fueron sus últimas palabras antes de perder el conocimiento al ver el proyectil que se le venía encima. Ejército de Tierra del Sacro Imperio Milicial, 43 Brigada Acorazada, 18 División Acorazada. El 9 Regimiento de Caballería Ligera ha perdido contacto. Es inútil, no podemos hacerles frente. Señor Brigadier. Los regimientos están solicitando redibujar la línea de frente. Maldición. ¿Dónde está la línea de frente ahora? ¿Hasta dónde han llegado esos sujetos? En las posiciones del ejército de tierra de Milicial también reinaba el caos. El avance enemigo era tan veloz que nadie era capaz de ubicar la posición exacta del frente. Cabe decir que, siguiendo la tradición del ejército de Milicial, sus unidades de tanques aún son llamadas unidades de caballería. Por el contrario, las unidades de tanques de reciente creación se llaman simplemente unidades de tanques, lo que convierte al ejército imperial de Milicial en una organización curiosa donde el nombre permite distinguir si una unidad tiene tradición o no. Pero al mando de la brigada poco le importaba eso en medio de la disputa. Señor Brigadier, las unidades dentro de la cueva serán aniquiladas si seguimos así. Ya lo sé. Pero ¿crees que en estas condiciones podemos ir a rescatarlos? Pero no podemos dejarlos morir. Ordene al 8 Regimiento Imperial de Tanques, que está cerca de la salida, que inicie el rescate. No hay tiempo para eso. Apenas podemos mantener nuestra posición actual. El brigadier tenía motivos para estar desesperado. La realidad era que la diferencia en potencia de fuego y capacidad de ruptura con la división enemiga era tan abismal que no había competencia posible. Mantener su ubicación actual ya era el límite de sus fuerzas. Informe del 8 Regimiento Imperial de Tanques en la retaguardia. Las unidades acorazadas enemigas están saliendo en masa por la boca de la cueva. ¿Qué? Demasiado rápido. Maldita sea, lo que me faltaba. El brigadier maldijo al recibir el nuevo reporte. Redibujen las líneas del mapa ahora mismo. Construyan posiciones defensivas cerca de la salida. Rápido. Ya están saliendo. El brigadier dio las órdenes frenéticamente. Pero la vanguardia enemiga se aproximaba a una velocidad aterradora. No había tiempo. Traigan los cañones de 17 poles, unidad equivalente a libras. No caben trincheras. Coloquen los cañones tal cual. En la salida de la cueva, una compañía antitanque de la brigada preparaba sus posiciones a toda prisa. Trajeron en camiones los cañones de 17 poles, cañones mágicos de 76,2 milímetros, y los fijaron en el suelo tras cavar apenas unos surcos.
Un total de 12 cañones mágicos, 8 de 6 poles 57 milímetros, y 4 de 17 poles, fueron desplegados a 1000 metros de la salida de la cueva. En condiciones normales, sería una defensa inexpugnable. Al mismo tiempo, los restos de las unidades de tanques que habían entrado primero en la cueva comenzaron a salir. Retrocedían a toda velocidad, sin importarles exponer la parte trasera de sus chasis al enemigo. Las unidades acorazadas están regresando. No puede ser. No quedan ni 10 vehículos. La compañía antitanque se quedó sin habla. El 9 regimiento de caballería ligera se había desplegado originalmente con 52 tanques y 3 blindados. Apenas el 20% de su fuerza había logrado escapar. Los tanques de crucero de Mitril, cubiertos de daños, parecían haber huido dejando atrás a sus compañeros dentro de la cueva. Su derrota era evidente. Probablemente, la infantería que entró con ellos estaba ofreciendo una resistencia suicida o ya había sido aniquilada por los ataques japoneses. Mientras los soldados observaban con el corazón en un puño, el fondo de la cueva pareció brillar por un instante. Como si les dieran el golpe de gracia, un destello surgió desde el interior hacia uno de los tanques de Mitril. Con un estruendo digno de artillería pesada, el tanque fue alcanzado. Un proyectil de alto explosivo multiuso disparado por un tipo 10 impactó de lleno en el frontal de la torreta que apuntaba hacia atrás. El blindaje fue derretido por el chorro de metal jet, y los fragmentos se esparcieron por el interior. La tripulación fue destrozada y el tanque perdió el control, rodando por la pendiente. La compañía antitanque quedó conmocionada. Aquel tanque de crucero de Mitril, desarrollado con todo el prestigio del imperio milicial, fue destruido de forma tan estrepitosa y vana. Aunque su blindaje era un punto débil conocido, ver su orgullo hecho pedazos de un solo tiro dejó a los soldados de milicial mudos ante el poderío enemigo. Ya vienen. Apunten al momento en que salgan. Numerosos cañones, incluidos los tanques restantes, apuntaron a la estrecha entrada de la cueva. Siguió un silencio tenso que envolvió a los soldados. Y entonces, con un temblor que sacudía el suelo, vieron las sombras de los tanques enemigos. Ya salieron. Fuego. Dispararon antes de que el tanque terminara de salir. La distancia era de más de 1000 metros. A esa distancia, un cañón de 17 poles debería haber atravesado sin problemas a cualquier tanque convencional. Pero no surtió efecto. El vehículo a la cabeza, aquel blindado, estaba acribillado y lleno de abolladuras, pero rebotó los disparos y siguió acercándose a toda velocidad. Ni el blindaje compuesto ni la tripulación sufrieron daño alguno. Todavía sigue en pie. Siguiente proyectil, carguen. 750 metros. El enemigo seguía acercándose. Tras el blindado, numerosos tanques con cañón se aproximaban también. Dispararon de nuevo. Todos los proyectiles impactaron en el blindado, pero este no daba señales de detenerse. Al contrario, aceleró. N no le hace absolutamente nada. Nos van a aplastar. Huyan. La unidad antitanque comprendió que estaban ante su fin y el comandante ordenó la retirada. En ese instante, abandonaron sus posiciones y huyeron despavoridos. Algunos temblaban de puro terror. Hacia ellos, múltiples unidades enemigas, incluidos los tanques, se desplegaron en línea y abrieron fuego. Fue una tormenta de proyectiles de 120 milímetros, cañones automáticos de 40 milímetros y 35 milímetros, y ráfagas de ametralladoras de 20 milímetros y 7 milímetros desde las estaciones de armas remotas, RWS. Compañía antitanque aniquilada. Las unidades de tanques enemigas siguen intactas. Maldita sea. En el mando de la brigada, el brigadier golpeó la mesa al recibir la noticia de la masacre de sus unidades antitanque. Incluso los oficiales que mantenían la calma ahora tenían el rostro desencajado por el miedo. Aún así, intentaron seguir dirigiendo. Brigadier, la mitad de nuestras fuerzas de combate ha colapsado. Si seguimos así, no hay opción, retirada. Abandonen la posición actual. El brigadier tomó finalmente la decisión. Al escuchar sus palabras, el Estado Mayor comenzó los preparativos de evacuación con una urgencia eléctrica. Retirada. Retirada. Es nuestra última oportunidad para retroceder, rápido. Alarma. La vanguardia de tanques enemigos está. ¡Uah! El mensajero que vigilaba afuera corrió hacia el puesto de mando, pero ya era demasiado tarde. Algo se estrelló violentamente contra la trinchera semicerrada donde se encontraba el cuartel general de la brigada. Debido al impacto, los oficiales, incluido el brigadier, cayeron al suelo y la tienda colapsó por completo. Mientras todos tosían entre el polvo, alguien abrió los ojos y vio aquello.
Era un tanque sin cañón. Tenía un blindaje adicional tan recargado que parecían escamas superpuestas y, sumado a su tamaño colosal, emanaba una presencia intimidante, como si fuera un monstruo. ¿Qué es esta cosa? No tiene cañón. Es malo, huyan. Tan pronto como el brigadier presintió el peligro y dio la orden, la RWS, estación de armas remota, del tipo 90 modificado apuntó hacia ellos. Hubo una ametralladora sin tripulante. Esas fueron sus últimas palabras. La RWS desató una tormenta de balas mediante control remoto. La ametralladora pesada Browning de 12,7 milímetros cegó las vidas del personal del cuartel general con ráfagas rápidas y continuas, triturando sus cuerpos y convirtiéndolos en una neblina de sangre. El rostro del último oficial quedó desencajado por el terror. Los soldados de las autodefensas en el interior del blindado no mostraron piedad y los eliminaron a todos hasta el último hombre. Cuando el tiroteo cesó, solo el humo de la torreta quedó flotando en lo que alguna vez fue el mando de la brigada. Fin del capítulo 48. El link a la historia del autor estará en la descripción.